Esta noche hablando de ángeles, acompañado de Roy Mira. Estamos haciendo una pequeña reseña, hablando sobre la historia, cuál es el origen realmente de estos seres que han llegado siempre a nuestros labios. Ángeles, pero ¿quiénes son? Que no los conocemos, ¿dónde están? Bueno, Roy, ¿cómo termina de pronto ese proceso histórico de los ángeles? Bueno, después de la Edad Dorada, de la era dorada que se habla en la mitología griega, estos seres humanos que tenían una condición semidivina son encargados de la protección de los hombres y otros son hijos de dioses, son semidioses por ser hijos de dioses. Entonces hablamos de ángeles como lo es Nike o Nike, que incluso la que da el nombre a la reconocida marca de zapatos, que era la diosa griega de la victoria. La vemos como un ángel pequeño y era un mensajero. Los ángeles siempre han servido como mensajeros entre el dios o la deidad y otras entidades o los seres humanos. De hecho, eso es lo que significa la palabra ángel, mensajero. Exacto, hablamos de en la mitología griega, por ejemplo, de Faetón, de Cygnus, hablamos de los Héroes, que eran los hijos de Eros y que eran ángeles que se encargaban de polular con el amor, similares a Cupido, porque recordamos que en Grecia había muchos dioses. ¿Qué pasa? La cultura griega y la cultura romana van muy ligadas porque compartían los mismos dioses, el mismo espacio, solo que cambiaba la lengua. Ahí está muy bien. ¿Qué diferencia pueden haber entre los dioses griegos y romanos que, entre comillas, eran los mismos con diferentes nombres? Y de pronto, ¿cuál ha sido la diferencia, por ejemplo, entre los dioses nórdicos? Por ejemplo, digamos, donde aparecen, por ejemplo, las runas, donde está Dagalás, Teiguas, Feju, Bercana, entre otros. ¿O es que son dioses más paganos en cierto modo? Bueno, la diferencia es la siguiente. En la península traciana se encontraba Troya, Grecia y otros países. Okay. Cuando los griegos destruyen la ciudad de Troya, los troyanos comienzan a emigrar tratando de buscar dónde establecerse y vuelven al lugar de sus orígenes y llegan a Italia, donde estaban el emperador latino y donde estaban los etruscos. ¿Qué sucede? Ahí se habla una lengua diferente, pero entonces comparten sus mismos dioses. Tienen las mismas tradiciones, tienen las novenas, tienen la velación de los muertos durante 9 días, las plañideras, tienen absolutamente todo. Lo que pasa es que hablan un idioma diferente y por eso se les conoce con otro nombre. Okay. Nuestra cultura hispánica está muy ligada a la cultura romana a su vez, entonces digamos que va pasando de una a otra, porque los romanos fueron los que conquistaron la península ibérica. Sí. Entonces traemos de esa tradición. Mientras que en los nórdicos se habla de una tradición de unos dioses que vienen desde el oriente, vienen desde las estepas del Cáucaso. Se habla de dioses más violentos, donde no importaba si eras bueno o malo, sino la violencia era la que te acercaba o te alejaba de los dioses. Sin embargo, entre ellos también se hablaba de ángeles. Se hablaba de las valquirias y se decía que las valquirias eran un tipo de ángeles que transportaban las almas de los que fallecían, por ejemplo. Hablamos de los celtas, que los celtas fue la tribu más grande que hubo en Europa, y los celtas también se originan en Grecia. Había un gigante que se llamaba Kelta o Kelto, se casó con Galatea y tuvo hijos con él en la isla de Sicilia y se regaron por todo el continente europeo. Por eso cuando hablamos de celtas, la palabra celta significa el plural al pueblo, y cuando se refiere a un individuo celta se le llama kelta como tal. Y saber que los celtas es una cultura de mucha magia, de mucho misticismo, de mucha cosa interesante. Pero bueno, como el tiempo también va siendo oro, vamos a meternos de una vez de pronto al tema de los arcángeles, como para que el tiempo nos vaya dando y podamos ir avanzando en este tema. Bueno, podemos hablar un poco de los arcángeles, Roy. Bueno, los arcángeles, como mencionamos ahorita, ellos son los que se encargan de coordinar a grupos muy grandes de ángeles. Se menciona las guerras que hubo en el cielo, se tocan mucho en un libro de John Milton que se llama El Paraíso Perdido, que es una poesía épica. Se habla de la cantidad de ángeles que en algún momento se enfrentaron, y ahí es donde se hace la división entre los que están al servicio de Dios. Se habla de los que son los ángeles caídos,
que fueron expulsados del paraíso, y se habla de los ángeles que están en un punto intermedio, que fueron ángeles que voluntariamente abandonaron el paraíso para proteger a la humanidad. Entonces ahí es donde se habla del arcángel Azrael, se habla del arcángel Azael, que de hecho fue un ángel que fue castigado por ayudar a los hombres. Correcto. Y se dice que él y su cohorte de ángeles están esperando al fin de los tiempos para ser enjuiciados, mientras tanto ellos son prisioneros. Se habla del arcángel Raziel, que fue el que le compartió cultura a los seres humanos y les enseñó a utilizar la magia, les enseñó a cultivar y les enseñó a hacer una cantidad de cosas, y por eso el arcángel Raziel también estuvo en una etapa de enjuiciamiento. Ahí es donde se habla de los caminantes, que eran ángeles que había entre los hombres y que algunos decidieron procrear con las mujeres, los hijos con las hijas de los hombres, y de ahí nacieron los Nephilims, que eran los gigantes. Lo que pasa es que en algunas culturas se habla de gigantes físicamente, mientras que otros hablan de gigantes, pero en el pensamiento. Correcto. Personas llenas de mucho conocimiento, sabiduría en lo que es la ingeniería, medicina, filosofía, aritmética, matemática. Son muchos conceptos, siempre hay varias versiones de las cosas. Hablamos que estos arcángeles se encargan de regir todo lo que tiene que ver con los seres humanos y el acercamiento o cómo se alejan de Dios. Sí. Hablamos de ángeles como Miguel, que es un general. Hablamos de ángeles como Gabriel, que es un mensajero. Uriel, que es el médico Rafael, que es el médico de Dios. Uriel, que es el guardián de las puertas del cielo y el portador del sol. Se dice que Uriel es el que trae el sol en la mañana y lo oculta en la tarde. Se les atribuye muchas características. Los nombres de los ángeles normalmente terminan en EL. Hablamos Miguel, Gabriel, Uriel, Ramiel, Amitiel, Ituriel, Zadkiel. Pero hablamos de dos ángeles que terminan en ON, que son Metatrón y Sandalfón. ¿Qué pasa? A Metatrón se le conoce como el otro Dios, o el que tiene el nombre de su amo. ¿Por qué? Porque en el cielo solo le está permitido a Dios sentarse. Pero Metatrón también lo puede hacer, porque Metatrón es el escriba del cielo, es el guardián de la biblioteca espiritual, es el portador de todo el conocimiento. El que maneja los libros de la vida. Exactamente. Metatrón es el arcángel que está más arriba de todos, incluso muchísimo más arriba de Miguel. Sí, claro. Se habla de Sandalfón. Sandalfón se dice que fue el profeta Elí, fue enviado por Dios, encarnó en un hombre. También se dice que también encarnó el profeta Daniel, y que luego regresó al cielo a ocupar su lugar. Sandalfón, se menciona mucho el nombre por el gusto que tenía a usar sandalias, pero realmente su nombre significa el hermano, porque se dice que Metatrón y Sandalfón eran hermanos gemelos. Oiga, aunque todos los ángeles son hermanos, también se habla de gemelos, y se habla de un arcángel que se conoce como Raguel o Riguel, sí, que significa la furia de Dios o el que persigue con furia. Muy similar a otro nombre que se le da Metatrón, que quiere decir el que juzga con ira o el que juzga con venganza. Entonces miramos que hay muchas tradiciones que nos van conectando. De hecho, se dice que el arcángel Metatrón en algún momento también caminó entre los hombres y fue conocido como el profeta Enoc. Enoc fue quien escribió un libro que es muy importante, y es uno de los libros más sagrados en la cultura judaica. De hecho, lo que nosotros conocemos es una porción muy pequeña que está en el Antiguo Testamento. De hecho, el libro de Enoc se puede decir que es el más importante. Incluso es uno de los especiales que tengo previstos precisamente para la llave de los secretos, así sea en son de documental, y que de igual manera podamos compartir sobre el libro de Enoc, que es sumamente valiosísimo, y otro libro del cual, mejor dicho, le voy a hacer un sobreespecial también en su momento, donde se hablan las 7 leyes herméticas, el famoso Kybalión. Vamos a ver que van a ser temas muy interesantes y que obviamente van muy ligados precisamente a este tema de los que estamos precisamente tocando en estos momentos. Claro que sí. Muchos de estos temas son tocados en un libro de John Milton que se llama El Paraíso Perdido.
Es un libro muy complejo y algo difícil de entender por el lenguaje y la forma en la que está escrito. Eso fue escrito más o menos en el año 1645, creo que fue. De hecho, Milton quedó ciego al escribir ese libro. Él sabía lo que le iba a pasar según su biografía, pero continuó haciéndolo y se esforzó tanto que al final perdió la vista, pero decía que él debía hacerlo. Claro, claro. Y menciona cómo se enfrentaron los ángeles armados contra los ángeles desnudos. Menciona que eran millares de ángeles. En algún momento yo tuve la oportunidad de hablar con un demonio en una canalización y cuando le pregunté cuántos eran, me dijo que por cada ser humano había 140 de ellos. En el mundo hay 7.000 millones de personas, entonces hagamos la cuenta. Pero también me dijo que ellos son una cuarta parte de lo que realmente fueron los ángeles creados por Dios. O sea que si hay 140 demonios por un ser humano, hay 3 veces más ángeles que demonios. Esos números no nos caben en una calculadora. No, pues imagínese. Es algo demasiado difícil de dimensionar. Hablamos, por ejemplo, en los querubines, que la función de ellos generalmente es hacer los trisagios, que es estar entre Dios y los demás para transmitir su luz, y el trisagio es eso, decir santo, santo, santo. Santo, sí. Muy a menudo se hacen en iglesias, en ocasiones, cuando se hace una velación y trisagio, invocación a la divinidad, obviamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, efectivamente. Cuando hablamos de los ángeles que están en el 5.º nivel, por ejemplo, en el 5.º coro, que son las virtudes, se habla que son los que están muy cerca a los hombres. Se dice que son los que se presentan con figura humana para ayudar a las personas, que son los que te salen en un lugar desolado a indicarte una dirección o cómo salir del lugar, evitar que te asalten. Se menciona que esos son los virtudes y se les conoce como ángeles celestiales con figura humana. Sí. Y en algún momento cuando volteas a mirar, ya no los ves, no sabes quién es, no tienes a quién agradecerle, pues ya sabes quién es. Y ellos tienen su forma de comunicarse. Como son seres etéreos, ellos se presentan en una forma abstracta. A veces se presentan a través del viento, aparece una pluma pequeñita, a través de un pequeño zumbido en los oídos. Ellos tienen la forma de manifestarse y si uno les pregunta si están ahí con uno, ellos se van a manifestar. Incluso así inicia el video inicial de este programa, cómo se manifiestan los ángeles de cierto modo. Y efectivamente toca alguna de las partes que usted está mencionando. Soy muy dado y me encanta mucho cuando tengo consulta con alguien que asiste a mi consultorio. Lo primero que hago cuando voy a atender a alguien es, por ejemplo, digamos, se le dice qué día nació. Usted sabe que todos nacemos un día de la semana. De acuerdo a ese día en el que la persona nace, se le dice cuál es su arcángel. Por ende, aparte de decirle cuál es su arcángel, cuál es su color habitual o cuál es su color ideal, todos tenemos un color con el cual brillamos o lucimos más, y de hecho sería el color con el que podemos cubrir incluso cuando esté pasando por dificultades. Es el color que más podría utilizar y obviamente sería el color que me ayudaría a equilibrar incluso mi energía, algo sumamente valioso. Y encima de ello, por la hora en la que nace, obviamente también aparece su ángel de la guarda en cierto modo, que es quien lo debe acompañar. Entonces, imagínese usted qué bonito todo este tipo de cosas, ¿no? Claro que sí, ellos siempre están presentes. De hecho, yo también en mis terapias, sea en hipnosis o sea en canalización con un medium, generalmente tengo presencia de los ángeles. Por supuesto. Cuando claro. El paciente está en hipnosis, en un 70% de los casos puede ver a su ángel y hablar con él. Cuando es en canalización, generalmente uno de los ángeles canaliza. Ya esto depende de la habilidad que tenga el medium en ese momento. Pasa algo que ya es un tema al que hay que prestarle mucha atención, y es que recordemos que los demonios son conocidos como ángeles caídos, y ellos tienen nombres muy similares a los de los ángeles. En un rato les explicaremos cómo se comenzaron a presentar en la antigüedad a los seres humanos para que los adoraran como dioses. Claro que sí. Ahí le voy a poner una tareita a usted, señor Roy. Hay uno de los amigos allá atrás de cámaras, por allá atrás, que ha querido que se le haga una hipnosis. Claro. Vamos a programar un programa para que le hagamos una hipnosis a él en un programa, ¿te parece? Excelente. ¿Se apunta, señor camarógrafo? Que sí. Ahí está, entonces ahí. Nosotros vamos a ir a otros pequeños cortos comerciales y ya regresamos nuevamente con la llave de los secretos.